Mi cuñada me llama en el funeral de mi madre para que cuide a sus 3 hijos, pero cuando llego a su casa tengo que llamar a la ambulancia y ahora mi suegra me quiere demandar. Mi madre estaba paralizada de la cintura para abajo. Y siempre había sufrido de varios problemas de salud desde que tengo memoria. Su condición requería atención y cuidado constantes, lo que imponía una carga significativa a nuestra familia. Mi padre trabajaba como camionero, por lo que a menudo estaba fuera por largas horas, a veces incluso días. Papá y yo hacíamos todo lo posible para asegurar que mamá estuviera cómoda y bien cuidada. Sin embargo, la naturaleza exigente de su trabajo significaba que yo tenía que asumir gran parte de las tareas de cuidado por mi cuenta. Teníamos una enfermera que venía a ayudar ocasionalmente, pero no era lo suficientemente frecuente. Simplemente no teníamos los medios financieros para contratar a un cuidador a tiempo completo. Los momentos en que la enfermera estaba allí se sentían como un alivio, pero esos momentos eran raros. Esto me dejaba con la responsabilidad de cuidar a mi madre la mayor parte del tiempo. Cada día después de la escuela llegaba a casa y de inmediato atendía las necesidades de mi madre, ya fuera ayudándola con sus ejercicios de fisioterapia, preparando sus comidas, ayudándola a ir al baño o simplemente haciendo compañía. Era un trabajo a tiempo completo. Por sí mismo hubo tantos días en los que estaba exhausta y me abrumaba saber que no tenía tiempo para mis cosas. Mientras mis amigos estaban fuera divirtiéndose, yo estaba en casa asegurándome de que mamá estuviera bien. Ella era muy necesitada y ni siquiera me dejaba salir de su habitación para ver televisión o hacer mis tareas. Tenía que sentarme justo al lado de ella en la cama mientras terminaba mis tareas para que ella pudiera sentirse como si me estuviera ayudando de alguna manera. Como puedes imaginar, para cuando me gradué de la escuela secundaria, estaba completamente agotada. Los años de equilibrar todo habían pasado factura. Amaba a mi madre profundamente y nunca la resentí, pero la constante responsabilidad pesaba mucho sobre mí. Estaba agotada física, emocional y mentalmente a pesar del cansancio. Sabía que había hecho todo lo posible para que su vida fuera lo más cómoda posible dadas nuestras circunstancias. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, escogí deliberadamente la que estaba más lejos de casa. Sabía que si elegía una escuela más cercana me vería obligada a volver a casa todos los fines de semana para cuidar de mamá. Sentía una profunda sensación de culpa por mi decisión, pero también reconocía que necesitaba priorizar mi propia supervivencia y salud mental. Mis padres no estaban contentos con mi elección. Mi papá en particular insistió en que dejara la universidad y tomara un año sabático. Quería que aplicara a universidades cercanas para que pudiera seguir ayudando a cuidar a mamá. Mientras tanto, mamá seguía diciéndome que nunca podría vivir sin ella y que estaba abandonando a mi familia en su momento de necesidad. Yo discutí diciendo que había pasado toda mi vida viviendo bajo sus reglas y asumiendo responsabilidades que no eran típicas para alguien de mi edad. Les dije que era el momento de salir y vivir mi propia vida. Mi papá amenazó con cortar mi apoyo financiero si no lo escuchaba. En un momento de ira y frustración le dije que era el momento de que se hiciera cargo de su esposa en lugar de esperar que una niña de la mitad de su edad asumiera la carga. Mis padres estaban furiosos y dejaron claro su descontento. Mamá lloró durante días rogándome que reconsiderara mi decisión hasta el día en que tuve que mudarme. Ella seguía rogándome que me quedara. Sus súplicas me hicieron dudar muchas veces, pero mantuve mi posición sabiendo que si no daba este paso nunca podría vivir mi propia vida e iba a estar atrapada allí para siempre. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero sabía que era necesaria para mi propio bienestar. Cuando finalmente me mudé a mi dormitorio universitario me sentí en un estado surrealista. No podía creer que finalmente estaba libre de las responsabilidades que habían definido mi vida durante tanto tiempo. El dormitorio con su cama simple, escritorio y armarios simbolizaba un nuevo capítulo durante la universidad. Traté de mantenerme en contacto con mis padres. Mi papá, sin embargo, siempre me resentía por haberme ido. Nuestras conversaciones solían ser tensas. No podía entender mi necesidad de irme y mantenía su amargura. Mi mamá, por otro lado, me extrañaba terriblemente. Con el tiempo comenzó a comprender que no tenía otra opción más que irme. Ella se dio cuenta de que necesitaba este descanso para mi propio bienestar, porque tuve que cuidar de mi mamá desde una edad tan joven. No sé si fue mi experiencia o qué, pero tomé la decisión bastante temprano en mi vida de que mi cuñada me llama en el funeral de mi madre para que cuide a sus 3 hijos, pero cuando llego a su casa tengo que llamar a la ambulancia y ahora mi suegra me quiere demandar. Mi madre estaba paralizada de la cintura para abajo y siempre había sufrido de varios problemas de salud desde que tengo memoria. Su condición requería atención y cuidado constantes, lo que imponía una carga significativa a nuestra familia. Mi padre trabajaba como camionero, por lo que a menudo estaba fuera por largas horas, a veces incluso días. Papá y yo hacíamos todo lo posible para asegurar que mamá estuviera cómoda y bien cuidada. Sin embargo, la naturaleza exigente de su trabajo significaba que yo tenía que asumir gran parte de las tareas
De cuidado por mi cuenta teníamos una enfermera que venía a ayudar ocasionalmente, pero no era lo suficientemente frecuente, simplemente no teníamos los medios financieros para contratar a un cuidador a tiempo completo. Los momentos en que la enfermera estaba allí se sentían como un alivio, pero esos momentos eran raros. Esto me dejaba con la responsabilidad de cuidar a mi madre la mayor parte del tiempo. Cada día después de la escuela llegaba a casa y de inmediato atendía las necesidades de mi madre, ya fuera ayudándola con sus ejercicios de fisioterapia, preparando sus comidas, ayudándola a ir al baño o simplemente haciendo compañía. Era un trabajo a tiempo completo por sí mismo. Hubo tantos días en los que estaba exhausta y me abrumaba saber que no tenía tiempo para mis cosas. Mientras mis amigos estaban fuera divirtiéndose, yo estaba en casa asegurándome de que mamá estuviera bien. Ella era muy necesitada y ni siquiera me dejaba salir de su habitación para ver televisión o hacer mis tareas. Tenía que sentarme justo al lado de ella en la cama mientras terminaba mis tareas para que ella pudiera sentirse como si me estuviera ayudando de alguna manera. Como puedes imaginar, para cuando me gradué de la escuela secundaria, estaba completamente agotada. Los años de equilibrar todo habían pasado factura. Amaba a mi madre profundamente y nunca la resentí, pero la constante responsabilidad pesaba mucho sobre mí. Estaba agotada física, emocional y mentalmente a pesar del cansancio. Sabía que había hecho todo lo posible para que su vida fuera lo más cómoda posible dadas nuestras circunstancias. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, escogí deliberadamente la que estaba más lejos de casa. Sabía que si elegía una escuela más cercana me vería obligada a volver a casa todos los fines de semana para cuidar de mamá. Sentía una profunda sensación de culpa por mi decisión, pero también reconocía que necesitaba priorizar mi propia supervivencia y salud mental. Mis padres no estaban contentos con mi elección. Mi papá en particular insistió en que dejara la universidad y tomara un año sabático. Quería que aplicara a universidades cercanas para que pudiera seguir ayudando a cuidar a mamá. Mientras tanto, mamá seguía diciéndome que nunca podría vivir sin ella y que estaba abandonando a mi familia en su momento de necesidad. Yo discutí diciendo que había pasado toda mi vida viviendo bajo sus reglas y asumiendo responsabilidades que no eran típicas para alguien de mi edad. Les dije que era el momento de salir y vivir mi propia vida. Mi papá amenazó con cortar mi apoyo financiero si no lo escuchaba. En un momento de ira y frustración le dije que era el momento de que se hiciera cargo de su esposa en lugar de esperar que una niña de la mitad de su edad asumiera la carga. Mis padres estaban furiosos y dejaron claro su descontento. Mamá lloró durante días rogándome que reconsiderara mi decisión. Hasta el día en que tuve que mudarme, ella seguía rogándome que me quedara. Sus súplicas me hicieron dudar muchas veces, pero mantuve mi posición sabiendo que si no daba este paso nunca podría vivir mi propia vida e iba a estar atrapada allí para siempre. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero sabía que era necesaria para mi propio bienestar. Cuando finalmente me mudé a mi dormitorio universitario me sentí en un estado surrealista. No podía creer que finalmente estaba libre de las responsabilidades que habían definido mi vida durante tanto tiempo. El dormitorio, con su cama simple, escritorio y armario, simbolizaba un nuevo capítulo durante la universidad. Traté de mantenerme en contacto con mis padres. Mi papá, sin embargo, siempre me resentía por haberme ido. Nuestras conversaciones solían ser tensas. No podía entender mi necesidad de irme y mantenía su amargura. Mi mamá, por otro lado, me extrañaba terriblemente. Con el tiempo comenzó a comprender que no tenía otra opción más que irme. Ella se dio cuenta de que necesitaba este descanso para mi propio bienestar. Porque tuve que cuidar de mi mamá desde una edad tan joven. No sé si fue mi experiencia o qué, pero tomé la decisión bastante temprano en mi vida de que nunca querría tener hijos, y mi decisión nunca ha cambiado. Toda mi infancia y adolescencia se dedicaron a cuidar de un adulto y sentía que no tenía la capacidad mental y emocional para cuidar a nadie más en el futuro. Siempre fui clara sobre esta decisión con cada chico que conocí. Durante mucho tiempo elegí permanecer soltera en lugar de salir con hombres que, a pesar de conocer mi decisión de no tener hijos, esperaban que eventualmente cambiara de opinión. Cuando no cambié de opinión se enojaban, diciendo cómo se suponía que las mujeres debían tener hijos y que era raro de mi parte negárselo. Sus reacciones reforzaron mi decisión de permanecer soltera. Me negué a dejarme presionar hacia una vida que no quería y estaba decidida a encontrar a alguien que me aceptara tal como era, sin la expectativa de la maternidad. Por eso, cuando finalmente conocí a mi esposo, que llamaré James, quien no quería hijos al igual que yo y en cambio quería viajar por el mundo, sentí que era perfecto para mí. Desde el momento en que comenzamos a hablar supe que era diferente. Me dijo que se había sometido a una vasectomía hace mucho tiempo porque estaba seguro de que nunca quería ser padre. Fue un gran alivio encontrar a alguien que estaba en la misma sintonía que yo. Además de nuestro interés compartido en man sin hijos, James era amable, servicial, inteligente. Con James he visitado más de 20 países diferentes. Nuestros viajes nos han llevado desde Tokio hasta
Las playas de Grecia y cada viaje ha sido una experiencia increíble. Ahora no me malinterpretes, no somos ricos y tampoco venimos de familias adineradas. Sin embargo, como no tenemos hijos y ambos somos adultos con trabajos relativamente buenos, hemos podido mantener nuestras prioridades claras. Priorizamos las experiencias sobre las posesiones materiales y vivimos frugalmente. Cuando es necesario para ahorrar para nuestro próximo viaje, todo con James es genial, pero no puedo decirlo mismo sobre su familia desde el principio. James me advirtió que su madre y su hermana son muy difíciles de tratar. Compartió múltiples historias sobre cómo estas dos mujeres siempre han juzgado a cada chica con la que ha salido sin aprobar realmente a ninguna de ellas. A lo largo de los años su familia ha sido constantemente crítica y siempre tenía una opinión sobre su estilo de vida. A James le gusta ser un espíritu libre, pero su familia siempre ha querido que se establezca y tenga un trabajo tradicional. Este choque de valores ha sido una fuente significativa de tensión entre ellos. La situación se escaló dramáticamente cuando James decidió hacerse una vasectomía. Su madre Vivian se enfureció cuando se enteró. Estaba tan enojada que irrumpió en su lugar de trabajo y le gritó frente a todos, expresando su vergüenza y decepción porque no quería convertirse en padre. Le dijo que se sentía avergonzada de haber dado a luz a un hijo como él. Ese incidente fue un punto de inflexión para James. Le hizo darse cuenta de que necesitaba distanciarse de su familia. Desde entonces ha reducido su contacto con ellos tanto como ha sido posible. Aunque todavía ama a su familia, los mantiene lo más alejados posible para su bienestar. La decisión de James de minimizar el contacto le ha permitido vivir su vida más libremente, pero también significa que hay problemas de tensión siempre que surgen asuntos familiares. La madre de James se disculpó con él varias veces después del incidente de la vasectomía, por lo que finalmente accedió a dejarme conocerla. Estaba bastante bien preparada para el encuentro. Habiendo crecido con padres complicados, la madre de James, Vivian, era exactamente como me la había imaginado, de mal genio y muy entrometida. En nuestra primera reunión inmediatamente tuvo opiniones que compartir sobre el color de mi cabello rojo y el tatuaje en mi antebrazo. No se contuvo en sus juicios, dejando claro que no estaba impresionada cuando preguntó sobre mis padres. Le conté sobre la discapacidad de mi madre. Vivian entonces hizo un comentario sorprendente, preguntando si esa era la razón por la que quería casarme con James, para que él pudiera ayudarme a cuidar de mi mamá. Me quedé sorprendida, especialmente porque James ni siquiera había conocido a mi madre en ese momento. Además, ¿por qué necesitaría casarme con un hombre para cuidar de mi mamá? Sus palabras ridículas me hicieron reír a carcajadas. A Vivian no le gustó nada eso y dijo que encontraba mi risa muy insultante. No me importó y seguí comiendo sin disculparme. A lo largo de los años nuestra relación nunca ha mejorado, pero nunca me he preocupado por ello. La dejo hacer lo suyo y yo hago lo mío. Sus opiniones y juicios no me afectan y mantengo una relación cortés pero distante con ella. Sin embargo, el verdadero villano en mi vida no es mi suegra, ya que puedo manejarla bastante bien, sino mi cuñada. Siempre ha odiado el hecho de que no quiera tener hijos tanto. Nunca querría tener hijos y mi decisión nunca ha cambiado. Toda mi infancia y adolescencia se dedicaron a cuidar de un adulto y sentía que no tenía la capacidad mental y emocional para cuidar a nadie más en el futuro. Siempre fui clara sobre esta decisión con cada chico que conocí. Durante mucho tiempo elegí permanecer soltera en lugar de salir con hombres que, a pesar de conocer mi decisión de no tener hijos, esperaban que eventualmente cambiara de opinión. Cuando no cambié de opinión se enojaban, diciendo cómo se suponía que las mujeres debían tener hijos y que era raro de mi parte negárselo. Sus reacciones reforzaron mi decisión de permanecer soltera. Me negué a dejarme presionar hacia una vida que no quería y estaba decidida a encontrar a alguien que me aceptara tal como era, sin la expectativa de la maternidad. Por eso, cuando finalmente conocí a mi esposo, que llamaré James, quien no quería hijos al igual que yo y en cambio quería viajar por el mundo, sentí que era perfecto para mí. Desde el momento en que comenzamos a hablar supe que era diferente. Me dijo que se había sometido a una vasectomía hace mucho tiempo porque estaba seguro de que nunca quería ser padre. Fue un gran alivio encontrar a alguien que estaba en la misma sintonía que yo. Además de nuestro interés compartido en sin hijos, James era amable, servicial, inteligente. Con James he visitado más de 20 países diferentes. Nuestros viajes nos han llevado desde Tokio hasta las playas de Grecia y cada viaje ha sido una experiencia increíble. Ahora no me malinterpretes, no somos ricos y tampoco venimos de familias adineradas. Sin embargo, como no tenemos hijos y ambos somos adultos con trabajos relativamente buenos, hemos podido mantener nuestras prioridades claras. Priorizamos las experiencias sobre las posesiones materiales y vivimos frugalmente. Cuando es necesario para ahorrar para nuestro próximo viaje, todo con James es genial, pero no puedo decirlo mismo sobre su familia desde el principio. James me advirtió que su madre y su hermana son muy difíciles de tratar. Compartió múltiples historias sobre cómo estas dos mujeres
Siempre han juzgado a cada chica con la que ha salido sin aprobar realmente a ninguna de ellas a lo largo de los años. Su familia ha sido constantemente crítica y siempre tenía una opinión sobre su estilo de vida. A James le gusta ser un espíritu libre, pero su familia siempre ha querido que se establezca y tenga un trabajo tradicional. Este choque de valores ha sido una fuente significativa de tensión entre ellos. La situación se escaló dramáticamente cuando James decidió hacerse una vasectomía. Su madre Vivian se enfureció cuando se enteró. Estaba tan enojada que irrumpió en su lugar de trabajo y le gritó frente a todos, expresando su vergüenza y decepción porque no quería convertirse en padre. Le dijo que se sentía avergonzada de haber dado a luz a un hijo como él. Ese incidente fue un punto de inflexión para James. Le hizo darse cuenta de que necesitaba distanciarse de su familia. Desde entonces ha reducido su contacto con ellos tanto como ha sido posible. Aunque todavía ama a su familia, los mantiene lo más alejados posible para su bienestar. La decisión de James de minimizar el contacto le ha permitido vivir su vida más libremente, pero también significa que hay problemas de tensión siempre que surgen asuntos familiares. La madre de James se disculpó con él varias veces después del incidente de la vasectomía, por lo que finalmente accedió a dejarme conocerla. Estaba bastante bien preparada para el encuentro, habiendo crecido con padres complicados. La madre de James, Vivian, era exactamente como me la había imaginado, de mal genio y muy entrometida. En nuestra primera reunión, inmediatamente tuvo opiniones que compartir sobre el color de mi cabello rojo y el tatuaje en mi antebrazo. No se contuvo en sus juicios, dejando claro que no estaba impresionada cuando preguntó sobre mis padres. Le conté sobre la discapacidad de mi madre. Vivian entonces hizo un comentario sorprendente, preguntando si esa era la razón por la que quería casarme con James, para que él pudiera ayudarme a cuidar de mi mamá. Me quedé sorprendida, especialmente porque James ni siquiera había conocido a mi madre en ese momento. Además, ¿por qué necesitaría casarme con un hombre para cuidar de mi mamá? Sus palabras ridículas me hicieron reír a carcajadas. A Vivian no le gustó nada eso y dijo que encontraba mi risa muy insultante. No me importó y seguí comiendo sin disculparme. A lo largo de los años nuestra relación nunca ha mejorado, pero nunca me he preocupado por ello. La dejo hacer lo suyo y yo hago lo mío. Sus opiniones y juicios no me afectan y mantengo una relación cortés pero distante con ella. Sin embargo, el verdadero villano en mi vida no es mi suegra, ya que puedo manejarla bastante bien, sino mi cuñada. Siempre ha odiado el hecho de que no quiera tener hijos tanto como James. Siempre había esperado que su hermano conociera a una mujer que eventualmente lo hiciera cambiar de opinión y lo obligara a convertirse en padre. En cambio, James me conoció a mí, que comparto su interés en no tener hijos, y esto la enfureció cuando se enteró de que ambos no queríamos tener hijos. Me preguntó cuál era el propósito de mi vida. Le respondí que mi propósito era vivir mi vida como cualquier otra persona, haciendo las cosas que quería hacer. Sin embargo, ella discutió, cuestionando el propósito de que Dios me diera un útero, como si el único propósito de una mujer fuera convertirse en una máquina de criar. Respondí que solo porque uno tenga un útero no significa que tenga que usarlo, y que las personas que no quieren tener hijos no deberían ser obligadas a tenerlos si no pueden criarlos. Nada dañaría más a un niño que tener padres que no saben cómo cuidarlo. A pesar de mis explicaciones, mi cuñada solo sacudía la cabeza y seguía diciéndome cómo James y yo íbamos a arrepentirnos de nuestra decisión cuando fuéramos mayores y no tuviéramos a nadie que nos cuidara. Yo le respondí que no quería tener hijos solo para tener un seguro de que me cuidarían, ya que no hay garantía de que lo hicieran. También mencioné que me sentiría mucho más cómoda en una residencia de ancianos con enfermeras y personal que pudieran cuidar de mí si surgiera tal situación. Mi cuñada nunca se molestó en escucharme. Como ya te puedes imaginar, a lo largo de los años ha hecho todo lo posible para obligarnos a cambiar de opinión. Todo comenzó con ella teniendo hijos y luego llamándonos cada 2 fines de semana para que los cuidáramos. Ahora a James y a mí nos encantan nuestros sobrinos y sobrina, pero pasar tiempo con ellos durante 3 o 4 horas no va a cambiar nuestra opinión sobre no querer tener hijos. Creo que a casi todo el mundo les gustan los niños, pero es más fácil cuando solo juegas con ellos un rato y puedes irte y dejar que otro se ocupe de su crianza. Está claro que pueden traer alegrías, pero también responsabilidades, y si no estás 100% seguro de ello, mejor no tener uno. Al menos esa es mi filosofía actualmente. James y yo estamos trabajando arduamente para construir nuestra agencia de marketing. Aunque acaba de comenzar, ya hemos incorporado algunos clientes importantes. Este tiempo es crucial para nosotros y sabemos que tenemos que trabajar muy duro para mantenerlos a largo plazo. En esta etapa también dependemos mucho del boca a boca de estos clientes para difundir la palabra de que somos una buena agencia para sus marcas. Debido a esto, James y yo hemos estado muy ocupados con el trabajo y ni siquiera hemos viajado a ningún lugar. Mi cuñada es muy consciente de esto. Sin embargo, sin siquiera preguntar, simplemente deja a sus hijos en nuestra casa sin previo aviso. Nos da excusas de
Que necesita un descanso o tiene que comprar víveres pero se va por horas. Se ve que mi cuñada comparte parte de mi filosofía pero no una parte de hacerse responsable. Cada vez que esto sucede, James intenta cuidar a los niños durante aproximadamente una hora antes de irritarse. Rápidamente luego acaba encendiendo la televisión para ellos y les deja ver lo que quieran. Como son niños se aburren rápidamente y quieren atención, así que empiezan a llorar o a pelear entre ellos, lo que me obliga a dejar mi trabajo y jugar con ellos. Sé que son solo niños, pero debido a todo esto he comenzado a resentirlos, o sí sé con certeza que James también lo hace. Esta situación es frustrante porque estamos tratando de construir algo importante y cada interrupción se siente como un paso atrás en nuestro futuro. A pesar de mis mejores esfuerzos por mantener una buena relación con mi cuñada, su constante desconsideración por nuestro tiempo y compromisos laborales está creando una tensión significativa. Hemos tenido varias charlas con ella, pero a ella simplemente no le importa, diciendo que sus hijos son prácticamente nuestros familiares de sangre y que deberíamos aprender a convivir con ellos. Es por eso que durante los últimos 2 meses James y yo hemos estado escapando a cafés para trabajar, solo para evitar las visitas inesperadas de su hermana con los niños. Siempre que ella aparecía en nuestra casa le decía que estamos fuera para ver a un cliente o que teníamos una reunión importante ese día. De esta manera sabemos que no puede dejar a los niños con nosotros. Por supuesto, mi cuñada se enfurece al ver que estábamos ausentes y exige que volvamos a casa, pero James responde insistiendo en que ella necesitaba cuidar a sus propios hijos en lugar de traerlos todo el tiempo. Más tarde mi suegra llama a James para reprenderlo por no ayudar lo suficiente a su hermana y por lo difícil que era para ella ser madre de 3 niños. Por mi parte, yo animo a James a decirle que si le preocupa tanto su hermana, entonces debería comenzar a cuidar a los niños. Como James siempre había esperado que su hermano conociera a una mujer que eventualmente lo hiciera cambiar de opinión y lo obligara a convertirse en padre. En cambio, James me conoció a mí, que comparto su interés en no tener hijos, y esto la enfureció cuando se enteró de que ambos no queríamos tener hijos. Me preguntó cuál era el propósito de mi vida. Le respondí que mi propósito era vivir mi vida como cualquier otra persona, haciendo las cosas que quería hacer. Sin embargo, ella discutió, cuestionando el propósito de que Dios me diera un útero, como si el único propósito de una mujer fuera convertirse en una máquina de criar. Respondí que solo porque uno tenga un útero no significa que tenga que usarlo, y que las personas que no quieren tener hijos no deberían ser obligadas a tenerlos si no pueden criarlos. Nada dañaría más a un niño que tener padres que no saben cómo cuidarlo. A pesar de mis explicaciones, mi cuñada solo sacudía la cabeza y seguía diciéndome cómo James y yo íbamos a arrepentirnos de nuestra decisión cuando fuéramos mayores y no tuviéramos a nadie que nos cuidara. Yo le respondí que no quería tener hijos solo para tener un seguro de que me cuidarían, ya que no hay garantía de que lo hicieran. También mencioné que me sentiría mucho más cómoda en una residencia de ancianos con enfermeras y personal que pudieran cuidar de mí si surgiera tal situación. Mi cuñada nunca se molestó en escucharme. Como ya te puedes imaginar, a lo largo de los años ha hecho todo lo posible para obligarnos a cambiar de opinión. Todo comenzó con ella teniendo hijos y luego llamándonos cada 2 fines de semana para que los cuidáramos. Ahora a James y a mí nos encantan nuestros sobrinos y sobrina, pero pasar tiempo con ellos durante 3 o 4 horas no va a cambiar nuestra opinión sobre no querer tener hijos. Creo que a casi todo el mundo les gustan los niños, pero es más fácil cuando solo juegas con ellos un rato y puedes irte y dejar que otro se ocupe de su crianza. Está claro que pueden traer alegrías, pero también responsabilidades, y si no estás 100% seguro de ello, mejor no tener uno. Al menos esa es mi filosofía actualmente. James y yo estamos trabajando arduamente para construir nuestra agencia de marketing. Aunque acaba de comenzar, ya hemos incorporado algunos clientes importantes. Este tiempo es crucial para nosotros y sabemos que tenemos que trabajar muy duro para mantenerlos a largo plazo. En esta etapa también dependemos mucho del boca a boca de estos clientes para difundir la palabra de que somos una buena agencia para sus marcas. Debido a esto, James y yo hemos estado muy ocupados con el trabajo y ni siquiera hemos viajado a ningún lugar. Mi cuñada es muy consciente de esto. Sin embargo, sin siquiera preguntar, simplemente deja a sus hijos en nuestra casa sin previo aviso. Nos da excusas de que necesita un descanso o tiene que comprar víveres, pero se va por horas. Se ve que mi cuñada comparte parte de mi filosofía, pero no una parte de hacerse responsable. Cada vez que esto sucede, James intenta cuidar a los niños durante aproximadamente una hora antes de irritarse. Rápidamente luego acaba encendiendo la televisión para ellos y les deja ver lo que quieran. Como son niños se aburren rápidamente y quieren atención, así que empiezan a llorar o a pelear entre ellos, lo que me obliga a dejar mi trabajo y jugar con ellos. Sé que son solo niños, pero debido a todo esto he comenzado a resentirlos, o sí sé con certeza que James también lo hace. Esta situación es
Frustrante porque estamos tratando de construir algo importante y cada interrupción se siente como un paso atrás. En nuestro futuro, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener una buena relación con mi cuñada, su constante desconsideración por nuestro tiempo y compromisos laborales está creando una tensión significativa. Hemos tenido varias charlas con ella, pero a ella simplemente no le importa, diciendo que sus hijos son prácticamente nuestros familiares de sangre y que deberíamos aprender a convivir con ellos. Es por eso que durante los últimos 2 meses James y yo hemos estado escapando a cafés para trabajar, solo para evitar las visitas inesperadas de su hermana con los niños. Siempre que ella aparecía en nuestra casa le decía que estamos fuera para ver a un cliente o que teníamos una reunión importante ese día. De esta manera sabemos que no puede dejar a los niños con nosotros. Por supuesto, mi cuñada se enfurece al ver que estábamos ausentes y exige que volvamos a casa, pero James responde insistiendo en que ella necesitaba cuidar a sus propios hijos en lugar de traerlos todo el tiempo. Más tarde mi suegra llama a James para reprenderlo por no ayudar lo suficiente a su hermana y por lo difícil que era para ella ser madre de 3 niños. Por mi parte, yo animo a James a decirle que si le preocupa tanto su hermana, entonces debería comenzar a cuidar a los niños ella misma. Esto enfurece aún más a mi suegra, quien luego pone excusas sobre estar demasiado vieja y haber hecho más que suficiente. Finalmente insiste en que somos jóvenes y debemos estar cerca de los niños aunque respetáramos concentrarnos en reuniones con clientes, sesiones de estrategia y trabajo creativos y las interrupciones inesperadas que llegan con las visitas no anunciadas de mi cuñada. Esta estrategia ha funcionado bien para nosotros durante un tiempo y aunque no ha resuelto los problemas familiares, nos ha dado el espacio que necesitamos para priorizar nuestro trabajo y mantener nuestra cordura. Pero recientemente mi madre sucumbió a su enfermedad. Cuando mi padre me llamó para darme la noticia, me sentí devastada y completamente deshecha. A pesar de la distancia que se había generado entre mis padres y yo a lo largo de los años, aún amaba profundamente a mi madre y la realización de que ella ya no estaba con nosotros fue increíblemente dolorosa. James y yo reservamos inmediatamente un coche para volver a casa, un viaje que normalmente tomaría de 3 a 4 horas. Dependiendo del tráfico. Sin embargo, justo cuando estábamos en camino, mi cuñada llamó a James, le informó que estaba exhausta y necesitaba un descanso mental, pidiéndole que cuidara de sus hijos. James le explicó sobre el fallecimiento de mi madre y le dijo que no iba a poder ayudar en ese momento. Le aseguró que después de que volviéramos del funeral estaríamos disponible para cuidar a los niños para que ella pudiera tomar su descanso. Pero la respuesta de mi cuñada nos sorprendió a ambos. Tuvo la osadía de sugerir que lleváramos a sus hijos con nosotros al funeral. Pensaba que sería una buena idea que disfrutaran de un largo viaje y pasar unos días con nosotros. Podía escuchar cada palabra que decía porque James la tenía en altavoz en el coche. Por el amor de Dios, era el funeral de mi madre, no un alegre viaje a Disneylandia. Sus hijos ni siquiera habían conocido a mi madre y la idea de llevarlos a un evento donde la gente estaría de luto era completamente inapropiada y huosa, con todos, incluido yo. Mi cuñada ni siquiera se molestó en preguntar a James sobre mí o cómo me estaba yendo, pero quería que simplemente nos lleváramos sus hijos. James volvió a rechazarla y le dijo que estaba conduciendo, por lo que tendría que llamarla de nuevo más tarde. Durante el funeral de mi madre solo recibo un par de mensajes de texto de mi suegra y mi cuñada ofreciendo sus condolencias. No me llamaron, pero no me molestó demasiado en ese momento porque mi enfoque estaba completamente en honrar la memoria de mi madre y en estar para el resto de mi familia. El día del entierro, James empezó a recibir numerosas llamadas perdidas de su madre, las cuales decidió no responder. Como había dejado mi teléfono en casa, no podía estar segura de si también habían intentado contactarme a mí. Cuando regresamos a casa después del funeral por la tarde, me sorprendió encontrar varios mensajes de voz esperándome de mi cuñada y mi suegra. Inicialmente pensé que estaban tratando de expresar simpatía por el fallecimiento de mi madre, pero para mi sorpresa había varios mensajes exigiendo que James y yo volviéramos inmediatamente para cuidar a los niños. Ellos explicaron que querían ir de compras, lo que me sorprendió y me dolió al escuchar una y otra vez en los mensajes de voz de ambas insistiendo en que volviéramos. James también escuchó los mensajes y de inmediato llamó a su hermana para confrontarla, aunque no pudo comunicarse con ellas. Nos pareció increíblemente insensible que estuvieran más preocupados por sus propios planes que por entender lo que estaba pasando, que era el maldito funeral de mi madre. Sin embargo, cuando James finalmente se puso en contacto con su hermana cuando regresamos, ella nos informó que ya se había ido con la madre de James y que habían dejado a sus hijos en su casa. Insistió en que teníamos que regresar a su casa inmediatamente, ya que ya habían pasado 30 minutos desde que se habían ido. Después de enviarnos el último mensaje de voz, James, incrédulo, cuestionó si de hecho ella había perdido la cabeza, ya que acabábamos de volver de enterrar a mi madre y no había forma de que pudiéramos ir a su casa en
Ese momento, al escuchar esto, en el fondo la madre de James comenzó a gritarle acusándolo de solo priorizar a su esposa y de no tener problema en conducir conmigo al funeral de mi madre. Ella dijo que él también debería priorizar a su familia y no tener problema en regresar. Inmediatamente, para cuidar de sus sobrinos y sobrina, James señaló cómo no podían obligarnos a dejar todo por los niños, especialmente cuando aún estábamos de luto. Sin embargo, mi cuñada se defendió afirmando que había dejado el televisor encendido y proporcionado suficiente comida para los niños, por lo que no tendríamos que hacer mucho por ellos, pero insistió en que debíamos ir a ella misma. Esto enfurece aún más a mi suegra, quien luego pone excusas sobre estar demasiado vieja y haber hecho más que suficiente. Finalmente insiste en que somos jóvenes y debemos estar cerca de los niños aunque respetáramos concentrarnos en reuniones con clientes, sesiones de estrategia y trabajo creativos, y las interrupciones inesperadas que llegan con las visitas no anunciadas de mi cuñada. Esta estrategia ha funcionado bien para nosotros durante un tiempo, y aunque no ha resuelto los problemas familiares, nos ha dado el espacio que necesitamos para priorizar nuestro trabajo y mantener nuestra cordura. Pero recientemente mi madre sucumbió a su enfermedad. Cuando mi padre me llamó para darme la noticia, me sentí devastada y completamente deshecha. A pesar de la distancia que se había generado entre mis padres y yo a lo largo de los años, aún amaba profundamente a mi madre, y la realización de que ella ya no estaba con nosotros fue increíblemente dolorosa. James y yo reservamos inmediatamente un coche para volver a casa, un viaje que normalmente tomaría de 3 a 4 horas. Dependiendo del tráfico. Sin embargo, justo cuando estábamos en camino, mi cuñada llamó a James, le informó que estaba exhausta y necesitaba un descanso mental, pidiéndole que cuidara de sus hijos. James le explicó sobre el fallecimiento de mi madre y le dijo que no iba a poder ayudar en ese momento. Le aseguró que después de que volviéramos del funeral estaríamos disponible para cuidar a los niños para que ella pudiera tomar su descanso. Pero la respuesta de mi cuñada nos sorprendió a ambos. Tuvo la osadía de sugerir que lleváramos a sus hijos con nosotros al funeral. Pensaba que sería una buena idea que disfrutaran de un largo viaje y pasar unos días con nosotros. Podía escuchar cada palabra que decía porque James la tenía en altavoz en el coche. Por el amor de Dios, era el funeral de mi madre, no un alegre viaje a Disneylandia. Sus hijos ni siquiera habían conocido a mi madre, y la idea de llevarlos a un evento donde la gente estaría de luto era completamente inapropiada y guosa, con todos, incluido yo. Mi cuñada ni siquiera se molestó en preguntar a James sobre mí o cómo me estaba yendo, pero quería que simplemente nos lleváramos sus hijos. James volvió a rechazarla y le dijo que estaba conduciendo, por lo que tendría que llamarla de nuevo más tarde. Durante el funeral de mi madre solo recibo un par de mensajes de texto de mi suegra y mi cuñada ofreciendo sus condolencias. No me llamaron, pero no me molestó demasiado en ese momento, porque mi enfoque estaba completamente en honrar la memoria de mi madre y en estar para el resto de mi familia. El día del entierro, James empezó a recibir numerosas llamadas perdidas de su madre, las cuales decidió no responder. Como había dejado mi teléfono en casa, no podía estar segura de si también habían intentado contactarme a mí. Cuando regresamos a casa después del funeral por la tarde, me sorprendió encontrar varios mensajes de voz esperándome de mi cuñada y mi suegra. Inicialmente pensé que estaban tratando de expresar simpatía por el fallecimiento de mi madre, pero para mi sorpresa había varios mensajes exigiendo que James y yo volviéramos inmediatamente para cuidar a los niños. Ellos explicaron que querían ir de compras, lo que me sorprendió y me dolió al escuchar una y otra vez en los mensajes de voz de ambas insistiendo en que volviéramos. James también escuchó los mensajes y de inmediato llamó a su hermana para confrontarla, aunque no pudo comunicarse con ellas. Nos pareció increíblemente insensible que estuvieran más preocupados por sus propios planes que por entender lo que estaba pasando, que era el maldito funeral de mi madre. Sin embargo, cuando James finalmente se puso en contacto con su hermana cuando regresamos, ella nos informó que ya se había ido con la madre de James y que habían dejado a sus hijos en su casa. Insistió en que teníamos que regresar a su casa inmediatamente, ya que ya habían pasado 30 minutos desde que se habían ido. Después de enviarnos el último mensaje de voz, James, incrédulo, cuestionó si de hecho ella había perdido la cabeza, ya que acabábamos de volver de enterrar a mi madre y no había forma de que pudiéramos ir a su casa en ese momento. Al escuchar esto, en el fondo la madre de James comenzó a gritarle acusándolo de solo priorizar a su esposa y de no tener problema en conducir conmigo al funeral de mi madre. Ella dijo que él también debería priorizar a su familia y no tener problema en regresar inmediatamente para cuidar de sus sobrinos y sobrina. James señaló cómo no podían obligarnos a dejar todo por los niños, especialmente cuando aún estábamos de luto. Sin embargo, mi cuñada se defendió afirmando que había dejado el televisor encendido y proporcionado suficiente comida para los niños, por lo que no tendríamos que hacer mucho por ellos, pero insistió en que debíamos ir a
su casa lo antes posible porque los niños tendrían hambre pronto. Como resultado, mi esposo y yo decidimos conducir hasta su casa a pesar de que estábamos exhaustos del viaje de regreso. Llamamos a mi cuñada varias veces durante nuestro trayecto, pero ella dejó que nuestras llamadas fueran al buzón de voz. Cada vez seguimos esperando y rezando para que estuviera bromeando y que en realidad no abandonaría a sus propios hijos. Cuando finalmente llegamos a su casa, nuestros peores temores se confirmaron trágicamente. Entramos en su sala de estar para encontrar a sus 3 hijos en un estado de angustia, hambrientos, llorando y visiblemente alterados. Estaba claro que habían sido dejados solos durante demasiado tiempo, y se veían muy aliviados de vernos allí. Inmediatamente nos apresuramos a confortarlos. Estábamos enojados. ¿Cómo pudo mi cuñada haber sido tan imprudente? Sin embargo, para nuestro horror adicional, descubrimos a la sobrina de James en angustia, ya que tenía medio crayón atascado en la nariz. Al parecer estaba jugando con crayones y ahora tenía problemas para respirar adecuadamente. No teníamos idea de cuánto tiempo había tenido el crayón en la nariz, así que llamamos inmediatamente al 900. También tuvimos que explicar cómo mi cuñada había abandonado a sus hijos, por eso no estaba allí. No queríamos que piensen que fue nuestra culpa todo esto. La ambulancia y la policía llegaron rápidamente y relatamos los eventos. Les informamos sobre cómo estábamos en el funeral de mi madre y luego tuvimos que regresar a casa después de que mi cuñada ya había dejado a los niños solos. Eventualmente se notificó a servicios de protección infantil y sabíamos que esto era un asunto serio más tarde, cuando mi cuñada y la madre de James llegaron aparentemente ajenas a la gravedad de la situación y cargadas con varias bolsas de compras. Se sorprendieron al ver a la policía y al personal de servicios de protección infantil hablando con nosotros. Mi cuñada estalló en ira acusándole los derechos de custodia de sus hijos. Intentó explicar cómo había dejado a los niños en la seguridad de su hogar, y que sabía que mi esposo y yo volveríamos a casa de inmediato, por lo que sus hijos nunca estuvieron realmente en peligro. Afortunadamente, servicios de protección infantil y la policía no estuvieron de acuerdo con ella. Tras estos eventos, mi cuñada ha sido arrestada por abandono y los niños han quedado bajo nuestro cuidado temporalmente, ya que su padre vive en otro país y tardará un tiempo en regresar a casa. La madre de James está furiosa con James y conmigo por involucrar a las autoridades y ha amenazado con acciones legales contra nosotros. Según ella, hemos acosado mentalmente y puesto en peligro a su hija al hacerla arrestar sin razón, ya que esto podría llevar a que mi cuñada pierda los derechos de custodia permanentemente. También dijo que como nosotros no queremos tener hijos, esperamos que otras personas tampoco los tengan. Por eso hemos hecho todo esto, lo cual nos parece ridículo porque nunca hemos sugerido nada de eso, y si realmente no hubiéramos querido que ella tenga hijos, no nos hubiéramos cuidado en muchas oportunidades. Necesitamos consejos de la comunidad de Reddit de personas que hayan pasado por cosas similares con sus familias. Actualización 1. De acuerdo. En lugar de repetirme en los comentarios, voy a aclarar algunas cosas aquí. El padre de James falleció cuando él era bastante joven. Es por eso que la suegra y mi cuñada siempre han estado tan involucradas en su vida, ya que ambas sienten que prácticamente lo han criado juntas. Obviamente eso no es cierto, porque según James, su madre y su hermana solían abandonarlo cuando era niño para hacer sus propias cosas, así que aprendió a cuidarse por sí mismo. Esta es también la razón principal por la que nunca ha querido tener hijos. Después de ver cómo su madre fue una madre terrible con él y con su hermana, mi esposo se enfrenta a ellos todo el tiempo, pero simplemente se niegan a aceptar un no. Por respuesta, mi cuñada y su ex esposo están divorciados. Su ex actualmente vive en otro país por su trabajo, pero regresará pronto para asumir la responsabilidad de los niños. Él paga manutención infantil todos los meses, así como tuvo que pagar una pensión alimenticia considerable durante el divorcio, que es como mi cuñada puede permitirse vivir su estilo de vida sin tener un trabajo, dado que el tribunal generalmente otorga a las madres la custodia primaria total de los hijos. Los niños han estado viviendo con mi cuñada. Como resultado, el padre viene a visitar a los niños cada 2 meses. No creo que su casa lo antes posible porque los niños tendrían hambre pronto. Como resultado, mi esposo y yo decidimos conducir hasta su casa a pesar de que estábamos exhaustos del viaje de regreso. Llamamos a mi cuñada varias veces durante nuestro trayecto, pero ella dejó que nuestras llamadas fueran al buzón de voz. Cada vez seguimos esperando y rezando para que estuviera bromeando y que en realidad no abandonaría a sus propios hijos. Cuando finalmente llegamos a su casa, nuestros peores temores se confirmaron trágicamente. Entramos en su sala de estar para encontrar a sus 3 hijos en un estado de angustia, hambrientos, llorando y visiblemente alterados. Estaba claro que habían sido dejados solos durante demasiado tiempo, y se veían muy aliviados de vernos allí. Inmediatamente nos apresuramos a confortarlos. Estábamos enojados. ¿Cómo pudo mi cuñada haber sido tan imprudente? Sin embargo, para nuestro horror adicional, descubrimos a la sobrina de James en angustia, ya que tenía medio crayón
Atascado en la nariz, al parecer estaba jugando con crayones y ahora tenía problemas para respirar adecuadamente. No teníamos idea de cuánto tiempo había tenido el crayón en la nariz, así que llamamos inmediatamente al 900. También tuvimos que explicar cómo mi cuñada había abandonado a sus hijos por eso. No estaba allí, no queríamos que piensen que fue nuestra culpa todo esto. La ambulancia y la policía llegaron rápidamente y relatamos los eventos. Les informamos sobre cómo estábamos en el funeral de mi madre y luego tuvimos que regresar a casa después de que mi cuñada ya había dejado a los niños solos. Eventualmente se notificó a servicios de protección infantil y sabíamos que esto era un asunto serio más tarde. Cuando mi cuñada y la madre de James llegaron aparentemente ajenas a la gravedad de la situación y cargadas con varias bolsas de compras, se sorprendieron al ver a la policía y al personal de servicios de protección infantil hablando con nosotros. Mi cuñada estalló en ira acusándole los derechos de custodia de sus hijos. Intentó explicar cómo había dejado a los niños en la seguridad de su hogar y que sabía que mi esposo y yo volveríamos a casa de inmediato, por lo que sus hijos nunca estuvieron realmente en peligro. Afortunadamente, servicios de protección infantil y la policía no estuvieron de acuerdo con ella. Tras estos eventos, mi cuñada ha sido arrestada por abandono y los niños han quedado bajo nuestro cuidado temporalmente, ya que su padre vive en otro país y tardará un tiempo en regresar a casa. La madre de James está furiosa con James y conmigo por involucrar a las autoridades y ha amenazado con acciones legales contra nosotros. Según ella, hemos acosado mentalmente y puesto en peligro a su hija al hacerla arrestar sin razón, ya que esto podría llevar a que mi cuñada pierda los derechos de custodia permanentemente. También dijo que como nosotros no queremos tener hijos, esperamos que otras personas tampoco los tengan. Por eso hemos hecho todo esto, lo cual nos parece ridículo porque nunca hemos sugerido nada de eso, y si realmente no hubiéramos querido que ella tenga hijos, no nos hubiéramos cuidado en muchas oportunidades. Necesitamos consejos de la comunidad de Reddit de personas que hayan pasado por cosas similares con sus familias. Actualización 1 de acuerdo. En lugar de repetirme en los comentarios, voy a aclarar algunas cosas aquí. El padre de James falleció cuando él era bastante joven, es por eso que la suegra y mi cuñada siempre han estado tan involucradas en su vida, ya que ambas sienten que prácticamente lo han criado juntas. Obviamente eso no es cierto, porque según James, su madre y su hermana solían abandonarlo cuando era niño para hacer sus propias cosas, así que aprendió a cuidarse por sí mismo. Esta es también la razón principal por la que nunca ha querido tener hijos. Después de ver cómo su madre fue una madre terrible con él y con su hermana, mi esposo se enfrenta a ellos todo el tiempo, pero simplemente se niegan a aceptar un no. Por respuesta, mi cuñada y su ex esposo están divorciados. Su ex actualmente vive en otro país por su trabajo, pero regresará pronto para asumir la responsabilidad de los niños. Él paga manutención infantil todos los meses, así como tuvo que pagar una pensión alimenticia considerable durante el divorcio, que es como mi cuñada puede permitirse vivir su estilo de vida sin tener un trabajo, dado que el tribunal generalmente otorga a las madres la custodia primaria total de los hijos. Los niños han estado viviendo con mi cuñada. Como resultado, el padre viene a visitar a los niños cada 2 meses. No creo que él supiera que su exesposa abandonaba regularmente a sus hijos en nuestra casa, ya que nunca hemos hablado con él. Pero estamos planeando tener una conversación con él cuando llegue y ponerlo al tanto de todo lo que ha estado pasando. Por ahora los niños están bien con nosotros, no parecen traumatizados y estamos haciendo todo lo posible por cuidarlos. Lamentablemente, James y yo no creemos que podamos encargarnos de los niños permanentemente en el futuro. No estamos capacitados para asumir esta responsabilidad y estamos agradecidos de que su padre llegará pronto. Si la suegra todavía está amenazando con llevarnos a juicio, sin embargo, después de leer todos sus comentarios me siento mucho mejor al saber que realmente no tiene bases legales para hacerlo como de costumbre. Probablemente solo está tratando de intimidar y negándose a aceptar su propio papel en alentar a mi cuñada a abandonar a sus hijos ese día, porque creo que también ha tenido parte en el papel de abandonar a sus nietos, ya que no puede haber ido con su hija de compras o lo que fuese que estaban haciendo y no preguntaros saber dónde o con quién habían quedado los niños. Actualización 2. Bueno, mi cuñada ha sido liberada bajo fianza gracias a su abogado. Sin embargo, este arresto va a afectar seriamente su próxima batalla por la custodia con su ex esposo. Su ex vino a vernos a mí y a James, nos agradeció por todo y nos dijo que no tenía idea de cómo mi cuñada había estado tratando a sus hijos. Nos aseguró que tomaría a sus hijos con él sin importar que, para evitar que sufrieran más. El ex parece bastante acomodado, así que estoy segura de que puede contratar niñeras para cuidar a los niños en su casa, lo cual es una opción mucho mejor que lo que hace mi cuñada. Lo único que mi cuñada no le gustará de este arreglo es perder la manutención infantil de la que depende para mantener su estilo de vida. Hasta ahora no ha actuado como madre, sino como una mujer que es mantenida por un hombre, con la diferencia de que en
Este caso ella no ofrece otras cosas por dinero sino que le ha dado hijos para mantener ese contrato, lo cual realmente me repugna. Tengo amigas que tienen sus propios hijos y realmente amo que ellas hayan podido cumplir sus sueños de ser madre, pero mi cuñada ni siquiera merece ser llamada así. Hemos bloqueado a mi suegra después de enviarle un mensaje de texto largo en el que expresamos firmemente que no queríamos tener nada que ver con ella y que ella comparte el 100% de la responsabilidad junto con mi cuñada por abandonar a los niños en ese estado. Además le informamos que estamos hartos de su comportamiento narcisista y que si alguna vez se nos acerca de nuevo no dudaremos en solicitar una orden de restricción contra ella. Esperamos que esto haga que deje de contactarnos para siempre. Actualización 3 Han pasado varios meses desde mi última actualización, pero quería venir aquí y dar una actualización sobre mi cuñada. Resulta que ella perdió la custodia y el juez otorgó con razón la custodia total de los niños a su padre. La negligencia y el abandono de los niños por parte de mí cuñada fueron factores cruciales en la decisión del tribunal durante la batalla por la custodia. Varios testigos, incluyendo nosotros, testificaron sobre las condiciones en las que encontramos a los niños y el comportamiento irresponsable de mi cuñada. Al parecer ha hecho esto de dejar también a sus hijos con amigas, incluso llegó a dejarlos en la puerta de la casa de una de ellas una vez mientras ella aún estaba regresando del trabajo. También testifiquen veces que mi cuñada dejaba a sus hijos en nuestra casa y prácticamente nos forzaba a cuidarlos. Al final el juez consideró que era en el mejor interés de los niños estar bajo el cuidado de su padre dado su situación estable y su compromiso de proporcionar un entorno mejor. El día del fallo del tribunal mi cuñada nos dijo a James y a mí que no teníamos derecho a involucrar a las autoridades y que todo lo que teníamos que hacer era mantener la boca cerrada y llevar a sus hijos al hospital si alguno necesitaba atención médica. Me llamó varios nombres insultantes y me acusó de tener celos de ella. James le dijo que probablemente era la última vez que estaríamos en la misma sala y amenazó con tomar acciones legales contra ella, tal como le habíamos dado la misma advertencia a mi suegra. Afortunadamente en los últimos meses los niños se han adaptado bien a sus nuevos arreglos de vida con su padre. Finalmente están rodeados del amor y el apoyo que merecen. Hacemos videollamadas con los niños cada fin de semana y James y yo estamos más aliviados de que ahora están siendo bien cuidados. En cuanto a todos los que preguntan por mi papá, está bien. Desde el fallecimiento de mi madre he estado reconectando con él más a menudo. Aún es una relación complicada, pero él ha comenzado a ver sus errores. Actualización 4 Ni yo me creo que esté haciendo esta actualización, especialmente tanto tiempo después de la última vez que estuve en Reddit. Son 18 meses desde la última vez que he escrito. Solo tenía mi cuenta para contar esta historia, así que no he entrado en todo este tiempo, pero cuando me enteré de esta noticia necesitaba hablarlo con alguien y no había nadie mejor que esta comunidad que me ayudó tanto. Y la noticia es que mi cuñada va a ser madre, entre comillas, de nuevo. Si así es, estás leyendo bien. Ha encontrado a otro pobre hombre que esté con ella y hasta la ha dejado embarazada. Supongo que algo mágico debe tener en sus partes privadas como para convencer a un tipo de estar con ella. Es decir, no quiero ser la mala, pero mi cuñada se podría decir no. Es una persona fácil de tratar y estoy siendo demasiado amable aquí porque la verdad es que es un infierno de tratar. Y no con James no vamos a cuidar al bebé, ni siquiera hemos tenido contacto con mi suegra o con ella en todo este tiempo. Quizás no interese tanto, pero nuestra agencia está mucho mejor ahora. Nuestra rutina se encuentra un poco más estable, por lo que hemos comenzado a viajar de nuevo. Todavía recuerdo cuando comenzamos y trabajábamos tantas horas, pero ha valido la pena.